Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Democracia en Pantalla. Estamos pues muy contentos de recibir de nueva cuenta, pero ahora ya en otro rol, a la querida Natalia Mendoza Servín, quien es coordinadora de transparencia de la Universidad de Guadalajara, de la famosa UDG. Bienvenida, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues saludos a todas y a todas que nos acompañan siempre en Democracia en Pantalla, siempre para hablar de derechos desde una perspectiva distinta y más fresca. Exacto. Y bueno, pues nos recomendaste una serie que yo sé que de buena fuente que a muchas personas les ha conmovido, o sea, les ha encantado el personaje, Anna Coné, que bueno, pues es una serie que a partir de una novela, ¿no? Que se desarrolla en Canadá, ¿no? Y creo que igual la autora es canadiense y la serie es canadiense, me parece. Sí, la verdad es que es una serie que me parece que, digo, desde la perspectiva que se trabaja de derecho, ¿no? Pues tiene bastantes matices importantes a considerar. Por ejemplo, digo, para empezar, la serie pues se sitúa en un espacio, si mal no recuerdo, del 1800, ¿no? Entonces es entender toda la mecánica social de aquellos tiempos pues, de la Canadá, ¿no? Y entonces precisamente esas mecánicas sociales pues nos ponen a revisar temas, pues, por ejemplo, incluso del estado civil, ¿no? De la relevancia de las relaciones entre personas. Por supuesto que hay un tema muy interesante con el tema de derechos de las mujeres, ¿no? De las infancias, pero en particular que es el tema que me parece que tal vez vamos a abordar el día de hoy. Aquí vamos viendo de cuáles varios temas van saliendo. Tiene que ver con un tema muy importante de discriminación, ¿no? Porque precisamente la protagonista de la serie, Anne, eh, pues es una niña huérfana, ¿no? Que desde muy chiquita, pues se queda en un orfanato y va, pues llegando a diferentes instituciones del Estado y a su vez a diferentes casas que la van, pues adoptando, ¿no? Pero siempre con unos márgenes de violencia, tremendos, ¿no? Donde, bueno, pues el Estado no precisamente garantiza que llegue con personas, ¿no? Que sí le brinden infancia es un lugar seguro, tranquilo, libre de violencia, libre de explotación, ¿no? Por ejemplo, porque llega a muchas casas donde pues es la niñera a tiempo completo, la enfermera a tiempo completo, y hay muchísimas cosas que ella sabe, ¿no? De la vida en una edad muy, muy corta, donde pues las infancias tendrían que estar disfrutando de otro tipo de derechos, ¿no? Inclusive hay algunas partes muy controvertidas de la serie donde pues ella entra en conflicto con sus compañeros, compañeras de aquel tiempo, ¿no? Porque, bueno, al ser sociedades que no pueden hablar, por ejemplo, de las relaciones sexoafectivas, sin determinadas características, bueno, pues ella empieza a ser discriminada no solamente por su condición de huérfana, sino por las experiencias y las cosas que ella sabe, pero en realidad la cara es, bueno, sí, esta niña conoce todo este tipo de situaciones, pero en realidad las ha conocido porque ha venido de entornos muy violentos, ¿no? Que el Estado no ha logrado garantizar a las infancias de aquel tiempo. Entonces sí, me parece que tiene, pues, puntos, ¿no? Jurídicos muy importantes a analizar y bueno, ese me parece que es un eje transversal durante prácticamente toda la serie, ¿no? Casi que termina, hablándose de este tipo de cuestiones y bueno, pues es Em, importante conjugarlo también con las situaciones actuales, ¿no? Y pensar que aun cuando la serie está ambientada en hace bastantes años, pues muchos de esos problemas podrían seguirse replicando ahora. Sí, fíjate que es una historia redonda, justo como lo comentas, ¿no? El tema de los derechos de la mujer, porque la escritora, ¿no? Lucy Maud Montgomery, nacida justo a finales del siglo XIX, como comentas, desarrolla estas historias, esta novela, un poco de manera autobiográfica. Ella también pasa por estas vicisitudes, ¿no? Entra a la universidad, ¿no? Cuando pues es de las primeras mujeres en ingresar a la universidad, descubre su vocación como escritora y bueno, se viene a rescatar esta tremenda historia que la hace la CBS y después la pasa a Netflix para mayor referencia de quien quiera ir a ver la serie. Y comentábamos, Natalia y yo fuera de cámaras, que si pudiéramos resumirla o sea, esta historia, ¿no? Como en un eslogan o en una frase, diríamos que es una
una adolescente, una joven mujer, ¿no? Con mucha creatividad, dispuesta a enfrentar la discriminación que sufre pues del entorno en el que vive, principalmente por ser huérfana, pero también por ser mujer, por ser extranjera, ¿no? O fuereña, o no ser del lugar, ¿no? Y cómo ella con su creatividad va lidiando con todos los problemas pues que lo que implica meterse en una nueva comunidad, ¿no? Y se va ganando el afecto de las personas, ¿no? Sí, efectivamente, y aquí el tema es, pues, precisamente cómo ella va adquiriendo una serie de herramientas que al principio le generan muchos, problemas, ¿no? Precisamente el tema de la gran imaginación que tiene, pues, primero funge como una herramienta de refugio para todos los problemas que tiene, ¿no? Es decir, todas las situaciones horribles, que le ocurren, bueno, pues ella las transforma volviéndose la princesa Cordelia, ¿no? Y hablando de la magia y de lo bonito que pueden tener todas las situaciones, ¿no? Pero también precisamente, pues, este tipo de diálogos internos, de ideas, pues, confrontados en la época en la que ella está, ¿no? Y con las prioridades que tiene que tener, entre comillas, pues, para esa sociedad, una mujer, ¿no? Ya a muy corta edad, pues, estaba completamente incorrecto. Y eso, se empieza a volver interesante porque entonces ella empieza a explorar partes también, entre comillas, ¿no? Prohibidas, mal vistas de la cultura de aquellos tiempos, ¿no? Por ejemplo, tiene, un capítulo especial, o varios, ¿no? Pero donde tiene un amigo que, pues, abiertamente le confiesa que es homosexual, ¿no? Y que para la época que está ahí, pues, es terrible, ¿no? Es una condición, que también a esta persona le genera mucho tipo de situaciones, lamentables, ¿no? Y que, bueno, pues, justamente ella va adquiriendo amistades precisamente que vienen de grupos, pues, históricamente vulnerados, ¿no? Por ejemplo, las personas de la comunidad LGBT, que inclusive, en este capítulo especial que les digo, ¿no? Este niño, amigo de Anne, pues, se encuentra en una de las tías de la mejor amiga de Anne, que es lesbiana y que tiene una pareja lesbiana, pues, una forma nueva de ver el mundo, de entender sus derechos y que puede ser de manera, pues, lo más libre posible, ¿no? En ese entorno, pero también vemos que Anne por ejemplo, se empieza a relacionar en algunos otros episodios con, personas de los pueblos originarios, ¿no? Que precisamente también sufren una serie de persecuciones, ¿no? Con las infancias de comunidades indígenas, porque, bueno, pues, sacerdotes, madres, ¿no? Religiosos y religiosas de aquellos tiempos, pues, lo que hacía era prácticamente capturar a esos niños para, entre comillas, mejorar sus condiciones, ¿no? Y, bueno, pues, privando a los padres, ¿no? De vivir con sus hijos e hijas, a estos niños y niñas de poder llevar una vida, pues, cercana con familiares sin el hecho de que hayan tenido un maltrato de por medio, ¿no? Simplemente que las condiciones de estas familias para los tiempos, en los que se desarrolla la serie, pues, son incorrectas, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo, pues, precisamente todas estas luchas se van concatenando, ¿no? Y Anne se vuelve, pues, totalmente una pionera en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, se vuelve pionera en el tema de derechos de las mujeres, ¿no? Cuando sale este episodio donde a una de sus compañeritas, ¿no? Le inventan que ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio con su prometido, y entonces hay todo un tema de discriminación a ella, y Anne sale a la defensa, ¿no? O también, por ejemplo, lo podemos ver en el momento en el que Anne, defiende férreamente el tema de la libertad de expresión, porque precisamente para defender a esta niña, ¿no? Que ha sido sujeta a un tema de difamación, pues genera una nota periodística que no es del agrado de los, administradores del pueblo y, bueno, pues la censura, ¿no? Y pone a todos los niños y niñas a manifestarse y a exigir un tema de libertad de expresión. Entonces, sí, hay varios temas que son, importantes, pero que precisamente se van dando y van girando al momento en el que Anne entiende que ella y otras personas que están en sus condiciones, van generando situaciones de desigualdad, ¿no? Y entonces ella, pues, va generando mecanismos y herramientas para, pues, poder contrarrestarlos. Muchas veces el precio que ella tiene que pagar, pues, es horrible, ¿no? Pero, pues, lo que nos vamos dando cuenta es que poco a poco se va convenciendo a esta sociedad, inclusive muy, pues, muy conservadora de aquellos tiempos, ¿no? Sí, se volvió un ícono en Shirley, que es este personaje, ¿no? Que estamos comentando, justo por eso, ¿no? Porque se vuelve la voz de muchas mujeres,
que en términos interseccionales, pues también, como dices, ¿no? Hay mujeres también nativas de Canadá, ¿no? Hay muchos espacios en los que ella justo, pues, con esta fortaleza que tiene, no sé si incluso está como muy ligado también al cliché de la pelirroja, ¿no? Que es indomable, que tiene mucha fuerza y mucha vitalidad, y así es Anne Shirley, ¿no? No le teme a nada, se enfrenta a cualquier peligro, y ya desde muy temprano, desde 1909, ya aparecen algunos folletines con el dibujo de este personaje, como dices tú, feminista. Así que para las feministas, pues hablar de Anne Shirley o Anne la pelirroja o Anne de las Tejas, ¿no? Que tiene muchos nombres, Anne con E, se ha vuelto motivo, ¿no? O pretexto para hablar de los derechos de las mujeres. Yo no sabía, pero ahora que justo me invitaste a hablar de esto, que además de pues, de este cómic, vamos a decirlo así, ¿no? De este folletín, después vinieron un montón de adaptaciones cinematográficas, como 6, ya desde el cine silente, el cine mudo, en el 36 ya había una película, luego hubo otras 5 películas, y esto es lo más alucinante. Los japoneses la adoptan como una heroína, y desarrollan varias adaptaciones, pero la más famosa es de Estudio Ghibli. Estudios Ghibli tiene una adaptación de Anne con E, que se vuelve entrañable. Entonces, la trasladan allá y se vuelve este referente, como dices tú, de liderazgo femenino, que es, que es bien interesante, hasta llegar a la serie, que es la que estamos comentando, que pues es la más reciente y la que todo el mundo trae en la cabeza, ¿no? Sí, mira, no sabía que ya la tenían también en estudio, también ya con una adaptación de con ellos. Y bueno, pues sí, o sea, al final ella empieza a liderar muchos temas en su pueblo, ¿no? Pero precisamente derivados a que al principio, pues, no tuvo ninguna oportunidad, ¿no? Inclusive de convivencia con otras, personas, ¿no? Y bueno, pues, algo que también rescato mucho de la historia, y que por supuesto también está, pues, vinculado con el tema de derechos humanos, ¿no? Tiene que ver con el tema de la identidad, ¿no? Porque bueno, pues, ella llega con una familia, ¿no? Que en principio no la quieren, en principio querían a un niño, ¿no? Para que les ayudara con trabajo del campo. Finalmente ella incluso desde el principio, ¿no? Con tal de que no la regresen al orfanato, cuestiona, ¿no? Que por qué los niños serían los únicos que pueden trabajar en la granja y no las niñas, ¿no? Pero bueno, finalmente logra, ella, pues, querer mucho a estas 2 personas que la adoptan, y que con ellos hace una familia, pero, pues, evidentemente, y de manera eventual, pues, quiere conocer un poco más de su historia, ¿no? Pues, al principio hay un cierto tema de reticencia con los padres, adoptivos, ¿no? Porque, pues, ya les da pendiente que ya no vuelva, ¿no? Y finalmente le permiten acudir a diferentes, pues, archivos públicos, ¿no? El espacio donde ella estuvo creciendo, ¿no? Primero, pues, la casa hogar donde estaba, donde muy lamentablemente, pues, le niegan toda su información, ¿no? No le quieren entregar ningún expediente. Entonces, bueno, ella empieza a tener, problemas importantes de acceso a la información, ¿no? De acceso a su vida privada para poder saber, pues, cuáles son sus orígenes, ¿no? También llega a archivos eclesiásticos tratando de, tener un poco de información, ¿no? Para ver si efectivamente los padres, habían fallecido o si la habían abandonado o cuál había sido su verdad, ¿no? Histórica. Y bueno, pues finalmente ya en los últimos capítulos donde ella logra llegar a la universidad, pues bueno, sus padres adoptivos logran encontrar, ¿no? Entre los, archivos personales de una mujer, el libro de la mamá de Anne, ¿no? Donde tiene anotaciones, donde se da cuenta que era pelirroja como ella, ¿no? Y eso, pues le da gusto porque también el tema de que fuera pelirroja en ese tiempo le generaba también un problema de discriminación muy grande, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese es otro tema, importante abordar, el tema del acceso a la información en aquellos tiempos, de el conocimiento de la información personal, eh, para poder llegar a verdades e inclusive en un mundo de tanta discriminación, ¿no? Que ella vivía, poder, ella entender, ¿no? Cuáles eran las razones por las cuales se encontraba en donde se encontraba y finalmente, pues, llegar a la conclusión que ella quería saber, ¿no? Y que era que finalmente, pues, sus padres la habían querido, la habían atendido correctamente, pero bueno, fallecen por enfermedades de la época.
Oye, tu mero mole, ¿no? Lo de los archivos, no la veía venir. Dije: "¿Por qué, nos va a recomendar esta serie?". Pero o sea, es maravilloso que hayas detectado esa parte, ¿no? Y que además, pues, resulta en esos temas justo polémico, ¿no? Entiendo, ¿no? O sea, entiendo que algunos sistemas en el mundo preservan esa información, de las adopciones, ¿no? O sea, es decir, que hay como una legislación para que no, pues, ciertos temas no salgan a la luz porque, pues, podrían afectarle a las propias personas que los buscan, pero también esas personas buscan, pues, justo esa historia, esa identidad, ese cerrar el círculo, como dices tú, ¿no? En este caso, pues, saber que no fue un asunto literalmente de abandono, pero sí entiendo que no es sencillo, pero que efectivamente, pues, en este caso, archivos, bueno, aquí son archivos públicos, pero en nuestro caso serían archivos parroquiales también, ¿no? Archivos que después esos archivos parroquiales pasan también al Estado, ¿no? En nuestro caso, al Archivo General de la Nación, para saber la filiación de alguien, ¿no? Sí, sí son temas polémicos porque, bueno, pues precisamente hay a veces razones de las paternidades, las maternidades que, pues, eventualmente se resguardan, ¿no? O temas, por ejemplo, de identidades al momento, no sé, de donación de material biológico, ¿no? Y tenemos este contraste, pues, choque de derechos finalmente, ¿no? En donde también las personas, pues, quieren llegar a conclusiones sobre su historia, ¿no? Que eso puede, ahora sí que justo como lo muestra la propia serie, pues, llegar a la persona para bien o para mal, pero, pues, finalmente, es parte de la información, ¿no? Y en el caso específico de la serie, bueno, pues, no se ven estos criterios o no se ve desde las personas que resguardan esta información, tanta claridad en este choque, ¿no? Sino que más bien incluso se ve en aquellos tiempos, pues, en muchas ocasiones la malicia de el no querer decir de dónde vienes, incluso para generar y causar un poco de dolor, porque precisamente cuando Anne llega al orfanato para pedir información, previamente estaban 2 niños, ¿no? Que estaban por ser dados en adopción y justo se oye la conversación, ¿no? Que le dice como la responsable del orfanato a los padres de que, bueno, y cuando el niño crezca, ¿ustedes quieren que sepa que lo abandonaron o quieren que digamos que murieron, no? Entonces, ella lo alcanza a escuchar y cuando llega le dice: "Oiga, pues vengo por los documentos de cuando yo era bebé", y le dicen: "Mira, aquí no tenemos nada, pero, si hubiera algo, le dan a entender, pues básicamente te abandonaron", ¿no? Entonces ella les dice: "No, no es cierto, mis papás murieron". "Bueno, pues si lo quieres entender así, pero no tenemos nada de ti", ¿no? Entonces, eh, pues parece que en esos tiempos ni siquiera hay como un criterio claro de derechos, ¿no? En el tema de negar la información, ¿no? Ni por el tema de los padres, biológicos o de los hijos a veces, ¿no? Sino que, pues, simplemente, se daban en condiciones, digamos, muy desprovistas de este análisis jurídico respecto de qué pasaba con las personas, ¿no? O si simplemente se les inventaba cualquier información, ¿no? Sí, pues, aquí en la serie sí lo destacan como un tema importante, porque, bueno, pues empieza con así empieza la serie, así empieza la historia de Anne, ¿no? Como, eh, una persona que incluso no esperaban, porque esperaban a un niño, ¿no? No una niña, ¿no? Y que entonces, bueno, pues empieza ahí toda su peripecia y que ella no quiere volver al orfanato porque recibió malos tratos, ¿no? Incluso hay un tema ahí de falso culpable, ¿no? La inculpan luego al inicio, ¿no? O sea, es decir, no hay una garantía de audiencia, no hay un debido proceso, ¿no? Pero justo a partir de que la persona que le inculpa, reconoce su error, empieza pues su historia, ¿no? Si no, pues la regresan al orfanato y ya. Entonces, de ahí ya empieza pues su idea de que en algún momento pues ella tiene que conocer bien su pasado, y ahí hay un tema justo de búsqueda de identidad y que es un derecho que me imagino pues está ligado justo al tema de la transparencia, del acceso a la información, porque tú quieres conocer la información para satisfacer un deseo de verdad, ¿no? Sí, claro, y bueno, además, Anne creo que precisamente en toda la serie, pues, una de sus misiones es precisamente el acceso, ¿no? A información. Digo, incluso ella,
crea con sus amigos, ¿no? Antes de que le destruyan un espacio, pues dedicado a la educación, a las artes, a la imaginación, ¿no? A la escritura y precisamente vemos cómo el uso de la información a ella le permite, por ejemplo, descubrir a unos estafadores y bueno, además aprovechando acá los temas de electorales, ¿no? Pues en la serie se dan muchos espacios que tiene que ver con elecciones, ¿no? Con la toma de decisiones, con la participación ciudadana particularmente. Pues recuerdo un episodio donde unos delincuentes, ¿no? Llegan a la casa de Anne porque en ese momento la rentan porque hay deficiencia de dinero, ¿no? Entonces empiezan a recibir inquilinos, estos inquilinos son estafadores y uno de ellos se empieza a ostentar, ¿no? Como un conocedor del oro, ¿no? Entonces, empieza a difundir el rumor de que, pues, en el pueblo está llenísimo de oro, que quien lo descubra, pues, va a ser millonario, ¿no? Y entonces, pues, esto se somete a consideración del pueblo, ¿no? Porque el estudio que tiene la tierra vale una cuantía considerable, ¿no? Para las personas que la habitan, ¿no? Pero bajo la promesa de que pues si lo pagas y te aparece que tienes dinero y que es lo más seguro, te vas a volver, millonario, ¿no? Entonces, Anne, pues precisamente se empieza a informar, ¿no? Con libros de geología, con libros de oro, ¿no? Que refieren a este metal. E incluso, pues empieza junto con sus amistades a hacer investigaciones de campo, ¿no? Porque ella se da cuenta también, gracias a periódicos y espacios de resguardo de información, ¿no? Que ya hubo otro pueblo y otra comunidad que en su momento tuvo esta misma situación, alguien les vendió que había oro, pagaron este estudio, las personas estafadoras se llevaron el dinero y bueno, pues el pueblo quedó absolutamente pobre, ¿no? Entonces, con estos instrumentos, ¿no? Documentados, llegan con el investigador que en su momento realizó el trabajo del otro pueblo y bueno, gracias a esa información, pues logra descubrir una estafa, ¿no? Lastimosamente, bueno, pues la elección y la votación ya había ocurrido, ¿no? Ya se había votado y bueno, pues mucha gente perdió, pues su dinero, ¿no? Pero también hay un trabajo clave en el tema del acceso a la información, ¿no? Y de cómo logramos, o de cómo se hubiera logrado una elección informada de algo, pues que en principio nadie conocía como para poder decir claramente yo invierto este dinero para poder tener un mejor futuro. No había posibilidad de darles información para tener unas elecciones o una votación verdaderamente informada, ¿no? Sí, qué interesante esto, ¿no? O sea, cómo también cierto liderazgo, porque ella es una líder, ¿no? Se debe ejercer en la comunidad con esas, directrices que tú dices, ¿no? Es decir, teniendo ese acceso a la información, teniendo la posibilidad de manejar esos datos en favor de la comunidad para tomar decisiones, ¿no? Que aquí se ve bien claramente, ¿no? O sea, cómo pues, de alguna manera tener esa información a tiempo y certera, permite que no caer a la comunidad en un engaño, ¿no? En una estafa, ¿no? Y entonces, bueno, como decíamos al inicio, Anne tiene esta gran capacidad de ser creativa, ¿no? De buscar soluciones donde parece que no las habría, ¿no? Y esa parte me gusta mucho, ¿no? Ella tiene un espíritu compositivo, ¿no? O sea, siempre está buscando, ah, pues eso, generar comunidad a través de la solución de conflictos, ¿no? Que también es una de esas virtudes, que se exalta a través de la historia de Anne, ¿no? Sí, claro, bueno, pues también creo que otra parte de la historia que yo rescato mucho es, por ejemplo, que gracias bueno, a Anne y en realidad a su compañero del que finalmente se vuelve novia de este Gilbert, ¿no? Se logra dentro también de una comunidad pues muy racista, ¿no? La inclusión de personas afro en el entorno de Anne, ¿no? Inclusive, bueno, esto no lo dice la serie, pero lo presume, ¿no? El mejor amigo de Gilbert, que ahora se me va su nombre, em, pues parece que es la primera persona afrodescendiente en esa comunidad que es poseedor de una tierra, ¿no? Precisamente porque su amigo Gilbert, pues, le da la mitad, de las tierras, ¿no? Le garantiza un trabajo justo, la mitad de la cosecha, y bueno, pues, este hombre finalmente se casa con otra mujer afrodescendiente que, pues, tienen a una bebé y se empieza a generar dentro de esa comunidad pues una comunidad afro, ¿no? Que al principio, pues igual que en los otros casos tuvo
muchísimas resistencias, ¿no? Y finalmente, digamos, como todas estas circunstancias, ¿no? Ligadas, entre comillas, y como dice Ana, la gente, es que no dice rara, ella menciona otra palabra, peculiar, me parece que esa es la palabra que ella suele usar en la serie, va poco a poco introduciendo mecánicas que permiten, ¿no? Que las personas de grupos vulnerables pues puedan convivir en condición de igualdad. Lo mismo pasó con el tema cuando la película empieza a hablar de las personas de pueblos originarios, ¿no? Que en principio pues aparecen como personas que le proveen a la gente blanca del pueblo, ¿no? Por ejemplo, palos de hockey y otro tipo de herramientas para jugar. Y Anne, pues, es la primera que se acerca a una de las niñas de ese pueblo originario y empiezan a entablar amistad, intercambian ropa, intercambian cositas, ¿no? Y bueno, pues, justamente gracias a ella, estas comunidades empiezan a tener, pues, digamos, aceptación dentro de los de un espacio, pues, completamente conservador, ¿no? Entonces, creo que ahí también vemos mucho el tema de interseccionalidad y cómo finalmente, pues, después de un trabajo arduo que ella tiene como lideresa y a lo mejor, digo, porque al final la historia no se cuenta, ¿no? O la serie no se cuenta desde la perspectiva de su liderazgo en un tema de derechos, ¿no? Se cuenta como una historia de éxito desde su condición de huérfana, ¿no? Pero en realidad, pues viene a abrir muchas cuestiones positivas dentro de su comunidad, ¿no? Inclusive sus propios padres adoptivos, pues son los que en principio le consideran, ¿no? Que ella les trae muchos problemas por defender a las mujeres, por defender a la comunidad afro, por tratar de integrar a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, creo que en este contexto, pues, Anne verdaderamente tiene que verse como eso, ¿no? Como una lucha, ¿verdad? Que además tuvo otras influencias importantes, por ejemplo, su profesora de la primaria, creo que están en la primaria, aunque después como que advierte que de ahí rápido se pasan a la facultad, ¿no? Por el tema de su examen de admisión y demás. Este, pero entonces nos damos cuenta, vamos, de que esos pensamientos, de que esas personas em que finalmente, pues, también respaldaban derechos humanos que el resto de la población no, pues, siempre estaban ahí latentes, ¿no? Y ella se encontró con varias personas líderes que fueron su inspiración, por ejemplo, su profesora, por ejemplo, su tía, ¿no? Que era, férrea defensora de la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, eh, pues, la serie nos muestra que finalmente en esos tiempos y en esos espacios las personas defensoras de derechos humanos siempre estuvieron presentes, ¿no? Con condiciones tal vez mucho más complicadas que las de ahora, no quiero decir que ahora la tengan sencilla las personas que se dedican a estos temas, pero sí vemos siempre a gente, bueno, pujando porque las diferencias no sean diferencias, sino precisamente entenderlas dentro de un contexto democrático, ¿no? Que es una parte muy rescatable para mí de la serie. Bueno, pues quien nos escuchó seguramente correrá a verla, además porque es un referente clásico en la literatura juvenil universal. En Canadá es de cajón, ¿no? O sea, y que bueno, pues se entiende porque incluso como que va mucho con esa cultura canadiense, ¿no? Que es, pues así la entendemos, abierta, interseccional, ¿no? O sea, al menos en el imaginario, así siempre vemos a los canadienses, ¿no? Y que bueno, pues representa mucho esta historia de Anne, que como ven es fascinante pues, por el tiempo que tiene ya, desarrollando, pues, un montón de adaptaciones y que ahora llega, pues, a una serie de televisión más acorde con los tiempos, ¿no? Con una, buena producción, con buena actuación, les va a encantar, se van a enganchar rápido y, pues, le agradecemos mucho a Natalia que haya venido, a contarnos, a develarnos esta tremenda historia que, pues, viene muy bien para estos tiempos que corren, ¿no? También, justo, en este mes, ¿no? Y todo cayó por su propio peso. Natalia, ¿alguna cosa más que quieras agregar? No, pues nada, simplemente agradecer la invitación. Para mí siempre es un gusto estar en un espacio, que permita, ¿no? Difundir la cultura jurídica desde espacios, pues, más, ciudadanos, más cercanos, ¿no? Y pues siempre, mucho más accesibles para todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación y también muchas gracias a quienes nos hacen favor de escucharnos.
Pues esto fue Democracia en Pantalla, democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Gracias por seguirnos, dale like, comparte, a la próxima.